directamente el delta t. Ah, estamos. Listo. Gracias. Y en el otro caso sería el error cuadrático medio. ¿Qué fórmula usás, Martín, para el error cuadrático medio? Ahora la vamos a ver, ustedes ya la tienen. Ahora voy a abrir esto de acá, porque está acá. Es la última parte que nos faltaba ver del PowerPoint. Nada más que me parece que quizás uno lo puede ver de manera gráfica que explicarlo sobre el PowerPoint nomás. Entonces esto, a ver, lo copiamos también. Y del PowerPoint tenemos acá, a ver, esto lo abrió con... Bueno, como es verlo, se va a ver bien igual, pero me gustaba más el otro. O sea, profe, esta forma es otra forma para sacar el delta t o que es... Es otra, claro, otra fórmula, otra manera de sacar el delta t. Bueno, acá veo que no está agregada, la vamos a agregar ahora. Profe, Ah, ¿y hay que hacer las dos en el trabajo o la que nosotros queramos? mira, las pueden hacer las dos si se mantienen en el Excel. Si no, por lo menos les pido la primera, porque de esta segunda fórmula vamos a trabajar en el del péndulo simple. ¿Y hacer los dos son obligatorios o qué? No, hagan la primera de manera obligatoria. Si quieren incursionar en la segunda, con el error cuadrático medio, si lo tienen en el Excel, o sea, estos datos los pasan al Excel, les va a ser todo mucho más sencillo. Entonces, obligatoriamente hagan de la primera manera, que es la que vimos la clase pasada, con la discrepancia que hay entre la medición y los 5 segundos teóricos que quieren medir. Y si trabajan en el Excel, como les digo, ahora se van a dar cuenta que para sacar el error estándar, perdón, la desviación estándar, cuando uno lo hace a mano, quizás le lleva toda la tarde, digamos, es un lío sacar a mano la desviación estándar porque hay que hacer muchas cuentas. Entonces déjenme un segundo que estoy buscando el archivo de la diapositiva. Bien, esta es la fórmula para la desviación estándar que permite sacar también lo que llamamos este error cuadrático medio. ¿Cómo tendrían que hacer para calcular la mano? O, dicho de otra forma, ¿cuál es la cuenta que hace el Excel cuando le mandamos la función desvest? Bien, entonces cada uno de estos valores es x1, x2 hasta xn. Acá tenemos n igual a 9 valores. Entonces lo que tendríamos que hacer primero sería, por ejemplo, primer valor 4,98. Le restamos el valor medio, acá habría que calcular el promedio de todos estos valores, lo que nos dé. Esta resta la multiplicamos, la elevamos al cuadrado, y a eso le sumamos lo mismo, pero con el valor 2, con el x2, 5,03, menos los que nos dé el valor medio de esta fila de valores, ¿no? Al cuadrado más, y habría que hacer entonces estos paréntesis, n veces, que es la cantidad de valores que tengo. Entonces se dan cuenta que acá por lo menos hay 3 operaciones por paréntesis. Pero lo que habría que hacer sería dividirlo por el n-1, y todo esto le hacemos una raíz,
y ahí ya tenemos entonces este sigma, que es la desviación estándar de estos datos, que lo usamos como una medida del error, que es lo que termina dando acá 0.06, 1.66. Si yo les dijera que hagan todo esto a mano, sería bastante largo, por lo menos para 5 valores se puede hacer, pero les daría lo mismo si utilizan el Excel. Y sería un poco más largo que hacer estas discrepancias que quizás salen a la vista, ¿no? Yo no tengo que hacer ninguna cuenta prácticamente, viendo el error, viendo, perdón, la medición, ya sé cuánto valen estas discrepancias. Ponemos en la calculadora, la sumamos y hacemos el, el valor medio, la dividimos por la cantidad de mediciones. Profe, Sí, me iba a preguntar algo también. sí, no sé, a ver quién... Había dos personas, no sé. ¿Quién quiere empezar? No, yo te iba a preguntar, por ejemplo, a mí el promedio me dio 0,103, digamos, y el delta T, ¿cómo lo pondría? 0,1. 0.1, puedes poner. Ah, listo, gracias. 0.1. ¿Y quién más había hablado antes? Yo, profe, entonces en el trabajo con que hagamos esa tabla, ese cuadro con el delta T ya está bien. Claro, redondeado. Lo único lo redondean, esto puede salir afuera de la tabla directamente, lo pueden poner como texto escrito. En base a estos datos de la tabla 1, por ejemplo, el tiempo de reacción obtenido es, y ponen el valor ahí del tiempo de reacción. Perfecto. Profe, una pregunta, ¿esto está en el Drive? No, esta parte que acabamos de hacer no. Esto es lo que acabo de subir al Drive. Entonces ahora después vuelvo a subir la segunda página. Está bien. Profe, yo te quiero hacer una pregunta con respecto a lo de las dimensiones de un libro. Sí, Vos la clase pasada habías explicado, o sea, entendí todo lo del principio, lo de la dispersión de error, pero a lo último habías explicado algo vos, que no me acuerdo qué era. O sea, se presenta el error absoluto y después, ¿qué era lo que se hacía? La presentación de los valores medidos. en la última parte cuando estamos hablando del trabajo, de las pautas, o estábamos trabajando sobre los datos, eso es lo que no me quedó claro. No, sobre los datos de cuando vos hiciste el ejemplo de las dimensiones de un libro, que pusiste las medidas. Este ejemplo de acá. Ponemos las medidas acá, sacamos el error, sacamos primero el valor estimado con estos valores medidos, sacamos el error, lo redondeamos, y después lo que va en el cuerpo del trabajo era el valor el valor estimado redondeado, ¿no? Más menos el error. A partir de ahí, digamos, no debería ir nada más respecto de esa medición, salvo algún comentario, algo por el estilo. Por Profe, y ejemplo, los cálculos y eso lo ponemos en el apéndice, como dijiste. claro, por ejemplo, a ver, para poner el caso del área. Yo lo pondría de esta manera. A igual a 2,53. Bueno, el más menos lo voy a poner de esta manera porque la verdad que no sé dónde está el símbolo acá. Se puede poner de esta manera también. Si no me equivoco, daban estos valores. Centímetros cuadrados, y bueno, les debo también poner el superíndice acá. También. Habría que ver dónde está el cuadrados acá. A partir de ahí, salvo que haya que hacer, por ejemplo, alguna explicación o haya que dar alguna respuesta más, ya la parte de la medición en sí ya está terminada acá. Y todos los cálculos auxiliares habría que ponerlos acá en el apéndice. O sea, todo esto que hicimos acá directamente, mandarlo al apéndice. Después, siguiendo
Lo que hicimos, seguimos acá con otros ejemplos por ahí de la medición del perímetro, ¿no? Que acá involucra una suma, entonces tenemos que usar la fórmula para la suma. En la dispersión, acá está lo de la presentación de valores, y que tomamos esto como precisión. Pues cualquier cosa vemos bien, pero bueno, volvamos a lo que habíamos hecho antes, que acá en este caso también viene bien. Cuando nosotros ponemos 2,57 más menos 3, lo que estamos dando también, acuérdense en la parte del tiempo que vimos recién, un intervalo de confianza que va desde el valor 2,57 menos 3, menos el error, valor estimado menos el error, y 2,57 más 3. Cuando hacemos esto nos dará 2,54, y este otro extremo nos dará 2,60. Entonces, en este sentido, tenemos que estimar bien el error, porque lo que estamos diciendo acá es que con estos instrumentos, digamos, podemos medir el área, y estamos diciendo con este intervalo de confianza que seguramente, si otro repite la experiencia, probablemente no le dé exactamente el mismo resultado, pero sí lo dé dentro de este intervalo que estamos poniendo acá de confianza. Puede ser que vos agarres otra regla, midas el mismo libro, y te dé, por ejemplo, 2,56 o 2,58, no exactamente el 2,57, pero por lo menos acá, dentro de este intervalo que marcamos acá. Eso creo que lo habíamos mencionado un poco diciendo acá la parte de la precisión. Acá ahora hablamos del concepto de intervalo de confianza. Después me animaría a decirte que si no es nada de eso, todo lo demás son detalles por ahí, respecto a esta medición. Salvo que vos me digas que es algo que tiene que ver con lo que siguió, que después vimos algo de la parte de la balanza, o de la parte de acá del tiempo de reacción. Pero si es lo que es la medición del libro, los detalles importantes terminan acá. Listo, perfecto, gracias. Bueno, a ver, entonces ya el resto de las mediciones ya las tienen, fueron trabajando sobre el informe. Profe, otra cosa que mi grupo no entendió fue lo de la balanza. ¿Alguno tiene balanza como para trabajar? Sí. Bueno, a ver, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Qué es lo que no entendieron? ¿Qué es lo que hicieron? Que ahí los guíos quiero. No sé, a mí no me tocaba esa parte. Está la persona que trabajó con la balanza, o si no, lo que podemos hacer, si hay alguno que haya hecho la medición con la balanza o que la pueda hacer ahora, les digo bien cómo trabajar con algún dato real, y los demás después miran, no sé, grabamos esto y después los demás lo miran cuando corresponda. Profe, yo pesé una esfera de cristal, una balanza, pero después cuando quise sacar todo lo del diámetro y todo eso me re compliqué. Bien, a ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Tenés una cinta métrica de las que son De la de las costureras, sí. costureras? Porque esa es una buena manera, si no otra buena manera. Dame un segundo que estoy buscando el lápiz para escribir. Ahora te muestro. Si la haces chiquita, la podés apoyar sobre la mesa y hacer lo siguiente. Acá tendrás la esfera. Y si tenés un libro de tapa dura o alguna superficie que también sea plana, apoyarla de esta manera y medir, por ejemplo, esta distancia, lo llamamos de 1, y esta otra de 2.
Cuando las dos sean iguales, esto va a dar el diámetro de la esfera. Porque, por ejemplo, puede pasar que vos la apoyes de una manera un poco inclinada, entonces de 1 te va a dar mucho menos que de 2 o al revés. Entonces ahí cualquiera de estos dos valores no van a ser exactamente el diámetro. Esa sería una manera un poquito más fácil de medir, sobre todo si es chiquita. Si es muy grande, ahí sí va a haber un problema, pero creo que si es de cristal entrará dentro de lo que queremos medir. Esa sería una manera de pesar esta esfera. Otra manera, ¿se acuerdan que yo les dije que ustedes tenían que usar la densidad del agua para pesar un vaso de agua? Si vos me decís que esa esfera es maciza, que no tiene ningún hueco, o a lo sumo algunas tienen una bolita muy chiquitita, que bueno, en este caso no va a importar, busca la densidad del vidrio, trabaja con la densidad del vidrio y el volumen, mira, pesando la masa, podés trabajar de esta manera. Vos tenés la masa, te falta el volumen, entonces despejamos el volumen y quedará masa de la esfera dividido la densidad del vidrio. Ahora, si me decís que es hueca, que tiene, digamos, una pared bastante fina, y acá tiene aire, ahí esta densidad del vidrio no te va a servir. Solamente va a servir para objetos que son macizos. Ok. Lo mismo para otra gente que haya medido con la balanza algo que no sea agua. ¿Cómo es que se llama? Acá quizás vamos a poner la fórmula para el error, una fórmula que no aparece en la guía, pero que se puede sacar también, que es la siguiente. Cuando tenemos solamente una variable que está multiplicada por una constante, el error lo podemos sacar de una manera muy simple, de esta manera. Error absoluto en el volumen en este caso va a ser 1 sobre la densidad del vidrio, que es la constante en valor absoluto, que bueno, mucho sentido no tiene acá porque esto es positivo ya, pero si esto fuera negativo, ahí sí tiene sentido ponerle las barras de valor absoluto, por el error absoluto, que esto va a ser la apreciación de la balanza. Y, profe, la, densi- la densidad del agua se sirve, por ejemplo, por un vaso de leche. Es lo mismo, si También. usaran cualquier líquido que tiene base de agua, no le va a cambiar demasiado la densidad. Ya. Entonces, usan leche, si usan aceite o usan alcohol, ahí sí tienen que buscar las densidades correspondientes. Aceite de cocina, por ejemplo, seguramente van a encontrar un intervalito de densidades, ponen el valor medio. Y del alcohol buscan alcohol etílico, por ejemplo, y les va a aparecer la densidad. Pero si usan, por ejemplo, otros líquidos que están en base a agua, por ejemplo, leche, o si usaran, por ejemplo, no sé, por poner otro ejemplo, ¿no? Cerveza, ¿no? Ponen ahí la densidad del agua porque es prácticamente agua lo que tienen. Entonces, bien, a ver, para despejar todas las dudas respecto a la medición en la balanza. Nosotros tenemos acá vamos a poner acá esto que les sirva a quien lo quiera usar, también lo puede usar. Segunda forma. La primera forma, entonces, consistía en, si podíamos sacar con una regla cuál era el diámetro. Entonces acá, teniendo el diámetro, por ejemplo, imaginemos que nos dio 5 centímetros. Claro, profe, pero si yo en vez de pesar una esfera peso un vaso, ¿cómo lo hago? Ahí tenés que sacar el volumen del vaso. También tendrías que sacar el volumen del vaso como para saber qué volumen ocupa y usar la densidad. Perdón, tendrías que sacar la masa del vaso. Vos decís pesar el vaso vacío, sin nada. No, el vaso con agua adentro. Entonces lo que tenés que determinar es la masa de agua que tenés ahí adentro, tarando la balanza, por ejemplo.
O pesando el vaso lleno y después pesando el vaso vacío, haces la resta y tenés la masa de agua. Una vez que tenés la masa, vas a la densidad de líquido que usaste, que en ese caso será el agua, y despejás el volumen y ahí tenés de manera indirecta el volumen del agua que tiene el vaso o el volumen interior del vaso. Ahora, fíjate que vos, haciendo exactamente lo mismo que acá, podrías determinar cuál es el volumen que ocupa el vaso, ¿no? El volumen sería la parte de vidrio, no la parte interior, ¿no? Toda esta parte que es de vidrio junto con el espesor. Ocupa un volumen, lo podés sacar de esta manera. Pesás el vaso vacío, usás la densidad del vidrio, despejás el volumen y ahí lo que vas a tener es el volumen que ocupa la parte de vidrio del vaso. También puedes usar esta misma fórmula que tenemos acá. A mí lo que me interesa del peso de las balanzas es medir una magnitud de manera directa y sacar de manera indirecta otra magnitud. Ese sería el trabajo en sí. Ahora lo trasvasamos a tierra de la manera que habíamos hecho en la clase pasada, ¿no? A nosotros acá habíamos agarrado y habíamos dicho, pesamos por ejemplo un volumen de agua, sacamos la masa y sacamos después el volumen de agua. Ustedes lo quieren hacer con el vidrio, por ejemplo con la esfera de cristal, es exactamente lo mismo, nada más que tienen que tener en cuenta acá la densidad del material que están usando. Pero es exactamente lo mismo, sería otra forma equivalente de hacerlo. Bien, entonces acá la primera forma para que quede, que también medio que ya la habíamos hecho antes, 4/3 pi por, acuérdense, acá ponemos la variable que medimos, esto sería 4/3 pi por radio al cubo, lo ponemos en función del diámetro. Esto va a terminar dando pi sobre 6 por d al cubo, y acá hacemos la dispersión de errores. Entonces acuérdense un poco qué es lo que pasaba con las constantes, ustedes hagan todos los pasos hasta llegar a esta ecuación. Acuérdense qué es lo que pasaba con las constantes, ¿no? Este producto de 3 veces el diámetro, ¿no? Hagan todas las cuentas de llegar de acá hasta acá. Les pongo la resolución final, como para que tengan de referencia. Resuelven con los datos esta parte de acá y sacan el delta B y lo redondean a una única cifra. Entonces, primera forma, segunda forma, usan las que ustedes quieran. Entonces, a ver, voy a borrar esto que es exactamente lo mismo que voy a subir, nada más que ahora va a tener más hojas. Si ustedes lo están viendo, no sé cómo va a reaccionar esto. Pero a partir de ahora ya deberían poder recargar y ver la nueva versión. Y ahí borré la pizarra que había quedado de la vez pasada. Bueno, a ver. Ya por lo menos lo que hicimos hoy, terminamos con las explicaciones referentes al trabajo este. Ya lo podrían completar perfectamente todo lo que es la parte del laboratorio. Después la semana que viene les voy a mencionar algo que pueden hacer, que lo vamos a usar en el péndulo también, pero ya podrían ir cerrando entre los grupos las experiencias, armando el informe y terminar así para entregar cuando ustedes lo tengan terminado este primer trabajo de laboratorio. Entonces, bueno, a ver, los que se quieran retirar y empezar ahora el fin de semana, o no sé si tienen otra clase, lo pueden hacer.
déjenme el presente acá. Pongan en el chat quiénes están presentes, pongan presente, después aparece su nombre. Los que se quieren retirar se pueden retirar, los que tengan alguna otra duda o quieran plantear algo o quieran quedarse a trabajar acá, lo pueden hacer también. Buenísimo, profe. Martín, la fecha de entrega sería el viernes que viene, entonces. Dejémoslo el viernes que viene. Si tienen, se pueden, si necesitan un par de días más, me avisan y lo entregan un par de días más. Pero si lo cierran ahora, después